están en nuestras redes sociales o que van a ver esta palabra más tarde, bienvenidos. Los animamos en el nombre del Señor a congregarse lo antes posible en una iglesia en forma presencial, porque no hay como sentir el calor de mi hermano a mi lado. ¿A cuántos dicen amén? Es lo mejor. Qué bueno que podamos estar en forma presencial en nuestra iglesia, pero si puedes utilizar este medio porque hoy no pudiste ir, magnífico, qué bueno. Muy bien, el diseño original, la familia. Durante el mes de septiembre y octubre vamos a estar hablando sobre este tema. Y hoy específicamente en esta temática vamos a hablar sobre el origen y los conceptos básicos de la familia, el origen de la familia. Porque lastimosamente, hay algunos conceptos que no son muy apropiados y que han afectado el buen nombre de la familia. Lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo muchas veces. El matrimonio es un paso enorme que nos conduce a una vida llena de satisfacción o a una vida llena de desesperación. O es un gran acierto o es un gran descalabro. Y el matrimonio es una decisión que cada hombre, que cada mujer tiene que tomar. Y yo estoy completamente seguro que la mayoría, o todos, por no decirlo, todos, cuando decidimos unir nuestras vidas con esa persona a quien escogimos, todos llegamos con buenos propósitos de edificar, de ser felices, de realizarnos. Vemos maripositas, corazoncitos por todos lados. Florecitas van, flores vienen. Pero lastimosamente más del 90% de los matrimonios que inician con unos excelentes propósitos, ¿cómo terminan después? Gran porcentaje terminan en forma desastrosa. Muchos se separan, otros no se separan. Se acostumbran a vivir en una eterna pelotera. Y otros ya ni pelean, simplemente se dan a la resignación. Pero yo estoy completamente seguro que la palabra no quiere eso para nosotros. ¿Por qué razón nos equivocamos y por qué razón el matrimonio y la familia termina en un cuadro tan triste? Porque muchas veces llegamos y escogemos a la pareja sin tener claridad o sin tener una buena definición, un buen concepto del matrimonio o un claro concepto del matrimonio. Y quiero que en estas temáticas que vamos a compartir aprendamos. Porque posiblemente el concepto que tengamos del matrimonio lo hemos aprendido por la tradición, por lo que me dijo mi papá, o por lo que he escuchado, o por lo que vemos en las novelas, o en Hollywood. Y fueron felices y comieron ¿qué? Y todo es color de rosa. Y llegamos con una ingenuidad, llegamos con una inocencia, por así decirlo, por no decir otra palabra, y cometemos una cantidad de errores que en vez de ayudarnos, nos hunden cada vez más. Pero yo quiero que a la luz de la palabra aprendamos el concepto que va a la fija, el concepto que no se equivoca, y es el concepto bíblico que enseña sobre la familia. Y por esa razón te invito a que abras en Génesis primer capítulo, Génesis capítulo 1, vamos a leer 2 versículos y después nos vamos al capítulo 2. Y no les doy mucho tiempo para buscar porque creo que ya todos encontraron Génesis, ¿cierto?
Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra. Repita conmigo. Varón y hembra. Ahora vámonos al capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Génesis. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo ¿a dónde? Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Señor, en esta mañana hemos leído unos versículos de tu santa y preciosa palabra. Ayúdanos a entenderlos, Padre, a aplicarlos de la mejor forma a nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor. Quita lo errado que tengamos en nuestra mente frente al matrimonio, frente a la familia, y siembra en nosotros, oh Dios, ese concepto que tú quieres que tengamos, el concepto que tú instituiste, ese diseño original, oh Señor. En el nombre tuyo, Padre, amén y amén. Con estos versículos que hemos leído, se da por hecho que el primer matrimonio lo realizó ¿quién? Dios. Es claro, el primer matrimonio lo realizó Dios. El primer matrimonio, o la idea del matrimonio, no fue el producto de una investigación que hizo Adán. No fue el producto de una asesoría que pidió Adán en el universo para darse cuenta que lo más importante que podía hacer era encontrar a una mujer. No. Fue una idea que tuvo su nacimiento en la mente y en el propósito de Dios. Es más, ni el mismo Adán se había dado cuenta de en la condición en la que estaba. Dice la palabra que él creó al hombre y a la mujer. Él creó al hombre y a la mujer. Pero antes de crear a la mujer, dice que él miró y no encontró ayuda, no encontró compañera para el hombre. Y entonces dijo: le haré ayuda idónea. Esta es una de las primeras equivocaciones que tenemos nosotros con respecto al matrimonio. Que creemos que fue un invento del hombre, que fue una creación, unas leyes, unos estatutos. No. Y por esa razón a veces en forma ligera, apresurada y errada, expresamos algunos conceptos no muy favorables, no muy bonitos con respecto al matrimonio.
Dice la palabra que Adán estaba en el huerto. Y el huerto no era cualquier lugar. El huerto era el paraíso. El mejor paisaje, el mejor ambiente, donde había provisión, donde había alimento. Allí estaba Adán. No crea que Adán estaba allí desparchado sin hacer nada, porque Adán tenía trabajo. Fue puesto en el huerto para labrarlo y cuidarlo, dice la palabra. Así pues que el hombre estaba ocupado. Vivía en el mejor lugar. Tenía comunicación con Dios, hablaba con Dios todos los días. ¿Qué más le pedía a la vida? Y él podía decir, estoy bien, estoy sabroso. Pero es el mismo Dios quien se percata que para todos los otros seres había un compañero, una compañera, pero para Adán no había compañera. Y dice la palabra que duerme a Adán, le da un sueño profundo, extrae una de sus costillas. A propósito, ¿cuántas costillas tiene el hombre? ¿Cuántas? Eran 34 y ahorita son 33. Unos dicen que 28. Bueno, yo no me las he contado. Yo, cuando pelado me las contaba, ya yo me cuesta, se me dificulta un poco, no sé por qué. Pero son muchas costillas. Dios extrae una. Y ahorita más tarde se va a dar cuenta por qué extrajo una y no varias. Saca una costilla, forma un ser especial, hermoso, y se la entrega a Adán. Y es el mismo Dios el que despierta a Adán y dice a Adán, mira, yo sé, todavía no estamos en septiembre, todavía no se han inventado los meses, pero aquí está mi regalo de amor y de amistad. Y se van a dar cuenta ahorita cuál fue la reacción de Adán. ¿Cuál fue la reacción de Adán? Pero antes de analizar el texto, yo quiero que resolvamos una pregunta o me ayuden a contestar una pregunta. ¿Por qué razón, si el matrimonio fue creado y diseñado por Dios, se tiene tanta prevención y antipatía hacia él? ¿Por qué razón? Si Dios siempre está pensando en lo mejor para nosotros y fue el que sacó de su mano, de su propósito, de su mente y nos dejó la opción del matrimonio, ¿por qué razón nosotros no lo miramos con mucho agrado? Y lastimosamente tengo que responder que la iglesia no ha sido ajena y ha ayudado a que exista esa prevención, mala prevención, mal concepto sobre el matrimonio. Del mundo de Satanás uno puede esperar todo, pero que aún de la misma iglesia nos hemos encargado de presentar una mala imagen del matrimonio, lastimosamente es cierto. Y voy a poner algunos ejemplos. Pero el primer caso que quiero mirar es la historia nos lo enseña. Pero no solamente la historia, aún hoy en día, muchos de nosotros seguimos hablando mal del matrimonio. Gravísimo error.
Pero vamos primero al concepto de la historia. Mire, todos sabemos que hubo una época muy conocida como el oscurantismo, en el que lastimosamente la misma iglesia se alejó de la palabra, dejó de estudiar la palabra y siguió mucho más las tradiciones. Pesaron más las tradiciones, lo que decía fulanito, o no, nos acostumbramos a hacer esto así y por esa razón lo seguimos haciendo así. Y eso opacó lo que decía la palabra. Se dejó de leer la palabra, se dejó de consultar la palabra. Y la misma iglesia en la época de la Edad Media solamente podían leer la palabra algunos cuantos y ellos la aplicaban y la traducían y la explicaban, la interpretaban como ellos querían. Y la gente seguía lo que ellos dijeran o simplemente la tradición. Y dentro de esas cosas que enseñó la iglesia por muchos años, por siglos, están los siguientes conceptos que voy a compartir aquí rápidamente con ustedes. Antes de la reforma, bueno, gracias a Dios que aparecen unos señores, un señor llamado Martín Lutero, acompañado con otros reformadores como un señor Juan Calvino, John Hus, en fin, muchos más. Uno alemán, otro francés y otros de otros países europeos. Pero ellos se pusieron a estudiar la palabra y dijeron: un momentico, aquí estamos haciendo algunas cosas que no cuadran. ¿Cómo así que hacemos esto y esto? Y fue Martín Lutero quien lidera ese movimiento y pone 95 tesis, 95 cosas en las cuales no estaban de acuerdo porque eran contrarios a lo que dice la palabra. Y de allí nace el movimiento protestante. ¿Cuál es la fecha de la celebración de la Reforma Protestante? Los protestantes son los mismos evangélicos, para los que no lo sepan. Si ustedes dicen: ¿tú eres protestante? Puede decir: sí, soy protestante, soy evangélico, no hay problema. Es lo mismo. Eso sucedió en el año 1515. Unos 30 o 20 años después del descubrimiento de América. ¿Cuál es la fecha del descubrimiento de América? ¿Aló? ¿Cuál es la fecha del descubrimiento de América? ¿1492? 1492. $23 años después se da la Reforma Protestante. Antes de esa reforma se estaba enseñando lo siguiente acerca de las mujeres, acerca del matrimonio, acerca del sexo. Uno de ellos era el siguiente concepto: para servir al Señor, lo mejor es quedarse soltero. Eso se enseñaba en las iglesias, en los conventos, y por esa razón nace el movimiento de que, y todavía se practica, los sacerdotes no se casan, las monjas no se casan. Si usted quiere servir al Señor, lo mejor que puede hacer es no casarse. No se case, que es así. Así sirve mejor al Señor. Eso se enseñaba en la iglesia. Otra enseñanza era que estaba la prohibición de casarse y por esa razón salen los sacerdotes, las monjas. Pero se decía que aún las relaciones sexuales dentro del matrimonio eran inmorales. Es mejor no casarse para servir al Señor, y porque es que de todas formas, si usted se casa, va a seguir haciendo cochinadas.
Así miraban las relaciones sexuales dentro del matrimonio. No sé si era que no habían leído Proverbios. No sé si era que no habían leído Cantar de los Cantares. Pero se enseñaba eso. Las relaciones sexuales son impuras. Eso se enseñaba antes de la reforma. También se enseñaba que las mujeres eran inferiores a los hombres. ¿De dónde nació la mujer? ¿De dónde sale la mujer? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué parte del hombre? La mujer máximo le llega a la costilla al hombre. Ojo, no estoy predicando eso. No vaya a decir, mire. No. Eso era lo que se predicaba en ese entonces. Las mujeres son inferiores a los hombres. Se predicó por mucho tiempo. El hombre fue creado por Dios, la mujer salió del hombre. Y opacaban a la mujer. La mujer tenía dos funciones claras en la vida: tener hijos y criar hijos. Para eso había nacido la mujer. Para tener y para criar hijos. Y eso se enseñaba en los púlpitos. Las mujeres aquí no dicen ninguna amén, todas se quedan como calladas. ¿Qué pasa? Y algo que también enseñaba es que en el matrimonio, el objetivo del matrimonio eran tres. Primero, procrearse. Segundo, regular la inmoralidad. Pues sabemos que ese pecado no va a salir, pero por lo menos en el matrimonio ahí se regula un poquito. Si usted se casa es para regular la inmoralidad. Definitivamente no te puedes controlar, entonces cásate para que regules la inmoralidad. Y el tercer objetivo del matrimonio era el compañerismo. Con estas, entre otras enseñanzas, no era que ayudara mucho al matrimonio, a la familia y sobre todo a las mujeres. Y uno creería que esas enseñanzas ya se erradicaron del todo, pero todavía quedan vestigios. Todavía hay hombres, aún en nuestras iglesias, que piensan que son más importantes que las mujeres. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la cabeza. Y la mujer se tiene que someter al hombre. Eso dice la palabra. Y le sacamos. Qué ignorancia el no entender a profundidad este concepto. Cabeza no significa que tú eres más importante, nunca. Sujeción no significa que ella es inferior, jamás. La palabra es clara y dice que tanto el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. ¿Que somos diferentes? Sí, somos diferentes, gracias a Dios. Pero ninguno es más importante que otro. Somos la cabeza, es un estatus de organización, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de orden. Pero no significa que uno sea más importante que otro. Y el mejor ejemplo que tenemos es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay ninguno más importante que otro. Pero hay un Dios. Jesús dijo: no hago nada sin que mi Padre me lo diga. No es que Jesús sea menos que el Padre. Simplemente hay un orden. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de orden.
Gracias a Dios que estos conceptos cambiaron cuando se entró al estudio de la palabra. Y voy a poner como ejemplo solamente a dos personas. Uno de ellos, Juan Calvino, este francés. Se casó con una viuda llamada Idelette. Y él define a Idelette. Se casó con ella, ya ella tenía un hijo o una hija, no me acuerdo, tenía uno. Ya ella era viuda, había muerto su esposo. Se casa con ella y él dice de ella lo siguiente: es una excelente compañera y una fiel ayudante en mi ministerio. Es la mejor compañía de la vida. Nadie me ha apoyado, me ha acompañado y me ha ayudado tanto como mi esposa. Y cuando ella partió, porque murió primero que él, también lo dijo: pierdo a la gran ayuda que tenía en mi ministerio. Un hombre que salió a muchos lugares a predicar, que escribió, se cree que ha sido uno de los más grandes pensadores de la Reforma, aún por encima de Lutero, pero siempre con su esposa. Y Martín Lutero, que Martín Lutero había sido sacerdote de los agustinos, se casó con una mujer llamada Catalina y que ella había sido monja. Entonces un sacerdote se casa con una monja, entonces los hijos son ¿cómo? Investíguelo. Y este hombre, cuando se casa con Catalina, bueno, le resumo la historia de Catalina. Catalina era una monja. Desde jovencita la metieron al monasterio, a un convento donde una tía era la superior y otra tía era monja allí mismo. Allí a los 16 años ya le dieron el título de monja. Después pasa a otro convento, pero a los 25 años ella sale huyendo del convento porque se interesó por las investigaciones y por los escritos de los reformadores y se dio cuenta y empezó a leer la Biblia y se dio cuenta que en donde estaba se estaban haciendo cosas que no eran acordes a la palabra. Y ella junto con otras monjas salen huyendo. Salir de un convento aún les podía acarrear, les podía costar la vida. Llegan a donde está Martín Lutero y él acoge a ese grupo de mujeres, las esconde. A Martín Lutero le habían dado un convento San Agustino, donde todos siguieron a Martín Lutero para que él lo administrara. Pero Martín Lutero estaba ocupado escribiendo, leyendo. No le daba tiempo a administrar un convento, eran muchas hectáreas, donde había personal que había que dar alimento, habían que enseñar. Era especie como una universidad, un centro de estudio. Y allí escondió a varias de esas monjas, pero a Catalina se la llevaron aparte a otros familiares por allá. No las podían tener todas juntas. Pero con el transcurrir de los meses, él conoce a Catalina y decide casarse con ella. A Catalina le salieron muchos pretendientes. Ella dijo: no, yo prefiero al calvito de Lutero. Me llama la atención, lo veo como una persona ejemplar. Y la historia lo ha comprobado, que no se casaron enamorados. Simplemente se casaron por obediencia a la palabra y porque vieron en el otro a un hombre y a una mujer de Dios. Y dijeron: si ese hombre es de Dios, a mí me ayuda. Y si esa mujer es de Dios, a mí me ayuda. Y se casaron. Y llegaron a amarse de una forma muy, muy
alta. Dice la historia, que Lutero la describió de la siguiente manera: después de la palabra de Dios, no hay nada mejor que el matrimonio. Un escura. Después de la palabra de Dios, no hay nada mejor que esta que fue monjita. Y esta mujer, Catalina, fue la que administró todo el convento. Le administró todos los bienes a Martín Lutero. Martín Lutero no tenía tiempo ni para contabilidad, ni para administrar, ni para comprar, ni para vender. Ella hizo todo eso. Sembraba, vendía el sembrado, compraba ganado, vendía ganado, alimentaba a todo el personal que dependía del convento. No sé, podían ser más de 50 personas. Ella se encargó de todo eso. Pero además de eso, tuvo 6 hijos. 2 de ellos se le murieron, quedaron 4 solamente. Fue una excelente mamá, pero lo mejor de todo era la compañera con Martín en las buenas y en las malas. No hay mejor bendición que el matrimonio, lo dijo Martín Lutero. Definiciones y conceptos que antes no se habían escuchado por parte de los hombres casados. Se empezó a entender que el matrimonio es un regalo de Dios. Y eso muchas veces nosotros no lo hemos entendido. Y por no haber entendido este concepto de que el matrimonio es un gran regalo, uno de los mejores regalos. Mire, después de la salvación, la familia, y la familia empieza con mi pareja. La familia empieza con mi pareja. Pero como no hemos entendido ese concepto, por eso tenemos el atrevimiento, la osadía de hablar mal del matrimonio, porque muchas veces hablamos mal. ¿Qué le decimos cuando nos enteramos que uno de los jóvenes, de los muchachos con quien tenemos confianza, se piensa casar? ¿Qué le decimos nosotros siendo cristianos? Te cansaste de vivir sabroso. Te vas a tirar la soga al cuello. ¡Wow! ¡Wow! Siendo nosotros hijos de Dios, siendo nosotros estudiosos de la palabra, y repetimos y decimos lo mismo que dice la gente del mundo. Ojo, ojo, no está bien. Porque cuando tú estás hablando mal del matrimonio, estás hablando mal del que creó, el de la idea del matrimonio, que es el mismo Dios. Si usted, mire, hablar mal del matrimonio es como hablar mal de la iglesia. ¿Quién instituyó la iglesia? A propósito, ¿quién fue instituido primero? ¿La iglesia o la familia? Ahí les dejo esa. Primero fue la familia, después la iglesia. Es claro, ni el matrimonio, ni la familia, ni la iglesia son perfectas, porque está conformada por humanos. Somos humanos, todos nosotros imperfectos, tercos, atravesados. Pero eso no nos da derecho a hablar mal del matrimonio de la iglesia. Porque el de la idea, fabulosa idea, por cierto, es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Ojo con lo que vayas a hablar del matrimonio de la iglesia.
Y en lo que hemos leído, en esos versículos, el primer concepto que aparece es que es una relación monógama. Uno para una para uno. ¿Cuántas costillas tiene el hombre? 28, 32, 34, no sé, pero tiene más de 28. ¿Y cuántas costillas sacó Dios para hacerle a la mujer? ¿Cuántas costillas sacó? Hubiese sacado 6, 4, una docenita. Para que hubiese hecho 4, 6, 10, 12 mujeres y se las hubiese traído a Adán. ¿Será que Dios lo hubiese podido hacer? ¿Será que Dios lo hubiese podido hacer? Claro. Pero el plan de Dios no era ese. Pregunto, ¿será que no había más barro? ¿Será que Dios solamente podía hacer un solo hombre? ¿Será que no había más barro? ¿No había ido a Tigre 1, Tigre 2 y Tigre 3 donde hay? Para eso no había encontrado más barro, para hacer más hombres. ¿Por qué no hizo 5, 10, 15 Adanes? Y se los llevó a Eva. Mire, Eva, todos ellos van a ser para ti. No. Un Adán, una Eva. Ese es el propósito. Ese es el diseño original. Eso es lo que Dios instituyó. Uno para una para uno. En esa primera ceremonia, allí, en el huerto del Edén, presidida por Dios, es donde Dios le trae a Adán, a su creación, le trae a Eva a su lado. Y después el mismo Jesús en Mateo capítulo 19 versículo 6 dice: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Él no le trajo allí: mira, aquí te traigo un regalito por estos días, te traigo un regalito para toda la vida, y vas a dejar papá y mamá y te unirás a ella. Y el concepto de unir que aparece allí en la Biblia es un término, no es solamente juntar, pegar, sino soldar, que no se puede separar. Y si se separa, pierden, se afectan los dos. Una soldadura, cuando usted parte una soldadura, los dos pierden, las dos partes separadas pierden. Ese es más o menos el concepto. Se unirá a su mujer. El matrimonio es una relación exclusiva. Nadie más puede tener importancia por encima del matrimonio. Escúcheme bien. Chica, yo sé que te levantaste y eres muy cercana a tu mamá. Magnífico, te felicito. Pero a partir de que te casas, es mucho más importante la relación con tu esposo que con tu mamá. Chico, yo sé que tú eres muy cercano también con tu mamá porque hace una comida tan rica. Pero cuando llegas a casarte, tu esposa va a ser mucho más importante que tu mamá. Y por ninguna razón se te ocurra decir alguna vez: es que nadie cocina tan rico como mi mamá. Porque eso es faltarle el respeto a su esposa. Varones, para ti puede ser muy importante el trabajo, puede ser muy importante el deporte, puede ser muy importante los amigos, lo que sea. Pero a partir de que nosotros nos casamos, a partir de que tomamos esa decisión, nadie podrá estar por encima de mi esposa. Iré a jugar si ella me acompaña o me dice: tú verás a ver si vas.
Cuando ella me dice, tú verás a ver si vas, ¿qué significa? Ay, ¿ustedes cómo saben eso? Lo único que puede estar por encima de nuestra pareja es Dios. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Dios, familia y después lo que venga, sea ministerio, sea trabajo, sea deporte, sea negocio, sea lo que sea. Pero los primeros dos puestos no se negocian: Dios y familia. Y pastor, si mi familia me pone a hacer algo en contra de Dios, no, Señor, mire, Dios no te va a poder hacer algo en contra de tu familia, porque Dios respeta a la familia. Y una familia temerosa de Dios procurará agradar a Dios en todo momento. Ninguna relación podrá estar por encima y dejará el hombre. Mire, no hay mejor hotel, no hay mejor lugar. Tan bueno es ese lugar que yo no había hecho nada antes de nacer. Lo único que hacía era llorar, poposearme. Y mamá y papá me atendieron, me quisieron, me dieron todo. ¿Quién va a querer salir de allí? Pero llega el momento en el cual uno dice: Hotel Mama, papá, yo me quiero ir porque es que yo creo que la voy a pasar mejor allá. ¡Wow! Debe ser tan importante la decisión que usted tiene que tener en claro que la prioridad número uno va a ser esa persona de ahora en adelante. Y cuando haya, eso no significa que todo va a ser color de rosa, porque van a haber dificultades, pero cuando hayan dificultades, cuando encuentren dificultades, se solucionan primero en pareja. Yo me voy para mi casa. Por favor. Ya usted salió de su casa. Su casa es donde vive su esposa, donde vive su esposo. Leía la historia de un señor que a los 15 días su hija, después de haberse casado, una ceremonia hermosísima, su hija llegó llorando a su casa y le dijo: papá, no aguanto más. Papá, déjame entrar para contarte, para que me ayudes a solucionar este problema. Déjame entrar a mi casa. Y le dijo el papá: un momentico. Tú aquí puedes venir todas las veces que quieras, pero ya esta no es tu casa. Y eso duele decirlo, ¿cierto, papás? Pero nosotros nos acostumbramos. Mi hijo, mi hija, recuerda que esta siempre será tu casa. ¿Sí o no? Pues la palabra dice que no. Cuando yo me caso, mi casa es donde esté mi esposa. Y la casa de mi esposa es donde esté este negro feo. Eso es lo que dice la palabra. Y el papá le dijo: un momentico, mi hija, yo te puedo ayudar, tú sabes que te quiero, pero esta no es tu casa. Tu casa es donde está tu esposo. Vaya allá, hable con él, arregle las cosas con él, y después vienen los dos acá y hablamos. Esto es uno de los ejercicios que hago en las charlas prematrimoniales, y es uno de los ejercicios que más duele. Papá, mamá, si su hijo tiene llave de la casa, debería usted pedirle: mi hijo, te vas a casar mañana, me entrega la llave hoy.
Pero no. Este sigue siendo tu casa. Preciso. El huevo se le quemó. El marido no le gustó. Se va a poner la mamá. No. Es una relación heterosexual entre hombre y mujer. Y en eso, qué pena. Pero hoy tenemos que hablar con claridad sobre eso. Y no nos tiene que dar miedo en defender lo que diga la palabra. Porque si la palabra dice eso, yo lo digo también, porque me respalda la palabra. Así eso vaya en contravía a lo que se está enseñando hoy en día en los colegios, en las universidades, en las ideologías, en los partidos políticos, en lo que sea. Es entre un hombre y una mujer. No entre dos mujeres o dos hombres. Ahora está de moda. A propósito, vea. ¿Dónde está la hermana Judith? Hermana Judith, yo le debo. Ya está la hermana Judith. Yo ya le debo 5 lechonas. ¿5 lechonas cuánto es? 100,000. Hermana, coja el pago de las 5 lechonas, por favor. ¿Esto alcanza? ¿Alcanza o no alcanza? ¿Por qué? ¿Cómo así que no alcanza? Sí alcanza. ¿Cómo que no alcanza? ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué? Qué pena. Él se autopercibe como de 100,000. Me lo tiene que aceptar. Y ahora la autopercepción está por encima de lo que diga la biología y lo que diga la vista. Y lo que no, mi amado hermano, usted no siga comiendo cuentos, no siga comiendo carreta y no siga patrocinando vagabunderías. Ya están devolviendo las medallas olímpicas de los Juegos Mundiales. Pusieron a mujeres a competir contra hombres. ¿Quién iba a ganar? Como él se autopercibía como mujer, un bandido, lo metieron en cárcel de mujeres. ¿Qué terminó? Muchas mujeres embarazadas. Pues, por Dios. Y nosotros patrocinando y nos dicen y no nos atrevemos a decir lo contrario. No, Señor. La familia es como el diseño original. Hombre y mujer, aleluya. Amados hermanos, el hombre y la mujer fueron creados por Dios. Y la palabra es clara. A imagen y semejanza. Y el hombre y la mujer conforman la familia. Conforman el hogar. Conforman el matrimonio. Por lo tanto, en la familia se tiene que reflejar la imagen y el carácter de Dios. En la familia tenemos que reflejar quién eres tú y quién soy yo. Y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Será que la gente del mundo están hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? También. Toda la humanidad ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Solo que ellos están, es la imagen menos parecida porque se han alejado mucho. No se han reconciliado con nuestro Dios. Nosotros hemos tenido la dicha de habernos reconciliado y nos debemos parecer mucho más a Dios que ellos. Pero toda persona aún perdida en el pecado conserva algo de la imagen de Dios. Y en nuestra familia debe haber semblanza, carácter, templanza, semejanza de la imagen de Dios. La familia no es solamente una definición sociológica, humanista o antropológica o jurídica, no. En la
familia tiene que hacer parte del concepto de Dios. Yo tengo que agradar a Dios con mi familia. Tengo que honrar a mi familia. Y cuando honro a mi familia, honro a Dios. Lastimosamente, por no haber entendido y por habernos quedado con algunos vestigios de esas enseñanzas que lastimosamente la misma iglesia patrocinó en algún tiempo, y por seguir recalcando o repitiendo lo que el mundo dice del matrimonio, muchos de nuestros jóvenes cristianos han dejado de casarse por egoísmo, para no compartir lo mucho o lo poco que Dios le ha permitido tener, obtener o ser. ¿Y cuál es el concepto que estamos manejando hoy en día? Mire, primero hay que disfrutar la vida. ¿Lo han escuchado alguna vez? Primero hay que disfrutar la vida. Te voy a decir una cosa. Yo me casé a los 30 años. Es lo único que yo cambiaría en mi vida, haberme casado antes. Si lo pudiese hacer, por lo menos me hubiese casado a los 26 o 25 años. Ya me cogieron cansado a los 30. Y cansado detrás de... Mire, muchos jóvenes les tienen miedo al compromiso y a la responsabilidad. Muchos jóvenes están viendo el matrimonio como una esclavitud. La palabra no enseña eso. Si hay algo en lo que uno puede tener plenitud, tranquilidad, confianza, seguridad, es en el matrimonio. Después lo voy a profundizar más. Mire, usted quiere progresar en la vida, cásese, pero bien casado. Cásese, pero bien casado, no de cualquier forma, no con cualquier pelagato que aparezca por ahí. Haga las cosas como dice la palabra y las cosas rinden más. Yo no sé. Mire, un soltero, ponga un ejemplo, un soltero ganándose 2 o 3 millones de pesos. Puede demorar 5 años ganándose 2 o 3 millones de pesos. A los 5 años dice tú, hey, entonces no, aquí tengo solamente la motico. Si se casa, esa misma persona en 5 años con 2 o 3 millones de pesos, tiene moto, está pagando la casa, tiene sus electrodomésticos, tiene todo el otro, apurado tiene la moto y una hamaca. Si es que tiene moto. Y la hamaca toda remendada. ¿O no? Yo no sé qué tiene el matrimonio, pero le permite a uno crecer en todo. El matrimonio no es una esclavitud, es una libertad. No soy libre yo, soy libre con mi esposa. Disfrutamos los dos. Mire, me da una tristeza, rabia, yo no sé ni qué me da. Cuando aún en medio de familias cristianas encuentro a padres que dicen, ay sí, ellos se van a ir a vivir juntos a probar. Yo les dije que probaran antes de casarse. ¿Qué? Es más, que se vengan para mi casa para ayudarles mientras tanto. Ira. ¿Qué dice la palabra? Mire, tu concepto, mi concepto, tu concepto, mi opinión.
Tu opinión o mi opinión no está por encima de lo que dice la palabra. La palabra dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y como lo dice en la traducción abuela antigua, el que cortó su palo redondo, mire cómo se lo lleva. Pero quieren casarse y quieren que la mamá le siga haciendo el desayuno. Mira, es que nosotros llegamos tarde para que tú nos recibas con la comida hecha. Aló. ¿No se escucha? ¿Le ponemos en volumen o qué? Mire, el matrimonio es pleno. Es la mejor idea que Dios nos ha podido dar al hombre y a la mujer. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Si no estás preparado para un matrimonio, entonces no estás preparado para tener una relación de noviazgo. Si tú quieres tener una relación de noviazgo solamente para ver, para matrimonio, no. Entonces, ¿para qué vas a tener? El noviazgo tiene que ser con un propósito. Estoy buscando la finalidad del matrimonio. No necesariamente todo noviazgo termina en matrimonio, no necesariamente. Pero sí debe existir ese norte. Sí debe existir ese norte. Yo te quiero conocer a ti mejor, porque ya solo no. Mire, nunca se me olvida la oración que yo le hice a mi Dios en mi lugar de trabajo. Yo le dije: Señor, tú sabes cómo anhelo seguirte, cómo anhelo crecer espiritualmente. Pero tú sabes que necesito también una esposa, una mujer. Y me acordé de una negra por allá que había conocido. Señor, le dije, recuerdo todo ese momento, eran como las 4 de la tarde. Y yo me caminaba de aquí para allá en mi lugar de trabajo y dije: Señor, ojalá fuera ella. Yo sé que no la merezco, pero si tú dices, ajá. Esa fue mi petición. Y Dios es bueno. Ore, joven, por su esposa. Jovencita, ore por su esposo. Padres, oren por los esposos de sus hijos. Los planes de Dios son mucho mejores que los planes de nosotros. Vamos a dejar aquí. No pude exponer todo el material, pero vamos a dejarlo aquí. Próximo domingo, no se quede, que seguimos aprendiendo del concepto original del matrimonio y cómo nosotros tenemos que cambiar estos conceptos en el nombre del Señor. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Abrace allí a su esposo, a su esposa, a su compañero o a su hijo, a su mamá, si está aquí, si están como familia, qué bueno. Y vamos a orar y vamos a bendecir nuestros hogares. Sé que hemos cometido equivocaciones, sé que hemos expresado y nos hemos referido y no hemos valorado a esa persona que Dios ha puesto a nuestro lado. Pero tranquilos, si alguno hubiese pecado, venga a los pies del Señor y confiéselo. Y dice la palabra que Él es fiel en perdonar y en restaurar. Señor, en esta noche, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Adán, gracias por Eva, pero gracias por esa idea fabulosa tuya, Señor,
de permitir a Adán y Eva formalizar su primer matrimonio. Y es en ese ámbito donde después nace tu Hijo, Señor, con María y con José. Es el modelo que tú has instituido y es el modelo que yo voy a defender, Señor. Señor, hay ataques. Hay ataques muy serios, Señor, para nuestras familias. Pero en esta mañana, Señor, en el nombre tuyo, Señor, tu iglesia dice, nos paramos en la raya y defenderemos el diseño original, el diseño establecido por ti, Señor. Primero en nuestra casa, segundo en nuestra sociedad. Ayúdanos, oh Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Muchas, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Denle un beso bien fuerte.